Hola, buenos días a todos, a todas. Gracias por vuestro interés, por vuestra atención en seguir esta presentación en torno a los grados de Ciencia Política y de Sociología que se imparten en la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología de la Universidad de Granada. Bien, bueno, en primer lugar quería deciros que creo que estáis en un momento bastante importante de vuestra vida personal y de vuestra vida académica. Cuando uno está terminando el bachillerato, pues se enfrenta a la decisión, al dilema también de tener que elegir qué estudios seguir cursando en el futuro. Y bueno, creo que además este año tenemos el añadido, que no es poco, de una situación absolutamente excepcional, extraordinaria, que nunca antes ha ocurrido y que es la crisis generada por el coronavirus. Por lo tanto, creo que sois la primera generación, el primer grupo de estudiantes que os enfrentáis al doble reto o a una doble circunstancia a la hora de elegir estudios. Bueno, yo os voy a intentar dar alguna información sobre los grados que se imparten en la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología, esperando que puedan ser de utilidad para vuestra decisión. Bueno, mi nombre es Rafael Vázquez García, soy profesor de Ciencia Política en la Universidad de Granada y os hablo como profesor, pero os hablo fundamentalmente como vicedecano de Participación y de Educación Abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología. Por lo tanto, os estoy hablando en nombre de la facultad en su conjunto y no tanto en el mío propio, aunque obviamente no dejo de ser el profesor, en este caso de Ciencia Política, quien os habla. Bien, yo creo que si preguntáis a cualquier profesor o cualquier profesora sobre la importancia de los estudios que imparte en este momento todo el mundo, creo que va a decir que sus estudios, sus grados son de absoluta importancia, de relevancia actualmente y creo que tienen razón, ¿no? Si preguntamos a alguien de ciencias, por no hablar de cuestiones concretas de medicina o de microbiología, epidemiología, pues claro, evidentemente es algo que es fundamental y que muchas de vosotras, de vosotros seguro que vais a estudiar. Pero si alguien me preguntara a mí por qué ciencias políticas o por qué sociología, también daría algunos argumentos importantes para defender o para incentivar, para, bueno, de alguna manera fomentar que estudiantes nuevos se incorporen a los estudios en ciencia política y en sociología. Creo que en cualquier circunstancia histórica, en cualquier momento histórico, pero fundamentalmente ahora, creo que es muy necesario estudiar, saber analizar de una manera científica, de una manera correcta, al menos metodológicamente, no tanto en el sentido ideológico, que puede obviamente eh, tener su influencia, pero sí tener buenos científicos sociales que ayuden a entender, a desentrañar por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, por qué elegimos un camino, por qué deberíamos elegir otro camino para salir de esta situación. Creo que los estudios en sociología y en ciencia política son determinantes, son fundamentales para hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo, por qué ha ocurrido y no tanto a nivel científico de si el virus está en un laboratorio, fue una circunstancia fortuita la que nos ha llevado aquí o lo que fuera, sino para poder entender las relaciones sociales y políticas mucho mejor y tal vez intentar dar buenas respuestas a la sociedad futura. Entonces, en primer lugar, os voy a presentar brevemente en qué consiste la sociología, el grado en sociología, el grado en ciencias políticas y también muy brevemente nuestro doble grado en ciencias políticas y en derecho. Bueno, pues estudiar sociología es fundamental para entender los procesos de cambio social, los procesos de transformación, los procesos de
mm, demográficos, los procesos relacionados con el hábitat rural, el hábitat urbano, aquello de la concentración de la población en las ciudades o los hábitats más de, bueno, pues rurales o aquello que hacemos referencia como la España vacía, la España vaciada, los flujos de inmigración, por supuesto, son un tema, ¿no? Una circunstancia pues absolutamente relevante en las sociedades desde hace décadas o siglos. También los procesos de envejecimiento, la importancia de la las relaciones sociales, familiares, lo concerniente a la juventud, en fin, hay multitud de temas que os van a venir pues muy bien, ¿no? Por no hablar de la sociología del consumo, la sociología de los medios de comunicación o cómo analizar datos, tanto cualitativa como cuantitativamente. En fin, creo que es un grado más que necesario, es un grado más que además con un interés práctico pues inmediato y está a vuestro alcance, ¿no? En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología tenéis el grado en Sociología, muy recomendable. Toda esta información que os estoy comentando ahora mismo podéis encontrarla de forma mucho más precisa, con el número de asignaturas, de créditos, con la información específica para cada asignatura en la website, en la página web de la facultad, que es Polisocio, es muy fácil, ¿no? De política, socio, de sociología, Polisocio. Podéis encontrar esta información y también en Facebook o en Twitter con la misma denominación, ¿no? Polisociougr.es. Entonces, bueno, en el grado de sociología, pues además vais a encontrar también una reflexión teórica muy importante acerca de los grandes pensadores, de las grandes ideas que conforman las sociedades contemporáneas. El segundo grado es el grado en Ciencias Políticas y de Administración, es el título completo, y en ese grado, bueno, pues también podéis encontrar algo así como estudios diferenciados, todos relacionados con la ciencia política, pero que podríamos diversificar o hacer una pequeña diferenciación entre, por ejemplo, el comportamiento político, los procesos electorales, las elecciones, los partidos políticos, los sistemas de partidos, el liderazgo político y fundamentalmente también, claro, los medios de comunicación, las campañas políticas, los estudios de marketing político. Esto es algo bastante obvio en su relevancia social, pero bueno, que conviene, como decía al principio, ser entendidos desde una óptica más científica, desde una óptica menos apasionada, a veces ideológicamente o partidariamente, y con una metodología clara. Evidentemente también vais a estudiar, en el caso de que os interese hacer ciencias políticas y de la administración, vais a estudiar que los sistemas políticos, en este caso el español, que es el que más cercanamente tenemos, pues están dentro de un orden más global y de un conjunto de sistemas políticos vecinos y a veces también coincidentes o al que podemos pertenecer de una doble manera, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, de la Unión Europea. España como país de la Unión Europea y la Unión Europea como un conjunto de países donde España también tiene un rol pues el más que fundamental. La ciencia política también se preocupa por las políticas públicas, claro. ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Qué hacen las administraciones? No solamente el gobierno central, sino cualquier otro gobierno. Las políticas públicas son esenciales para entender qué nos llega a la ciudadanía, qué actuaciones se ponen en marcha a través de leyes y a través de programas concretos. Y la ciencia política, obviamente, tiene un especial interés en desentrañar cómo llevamos a cabo las políticas públicas, cómo se ponen en funcionamiento y obviamente también cómo debemos evaluar ese tipo de políticas públicas para poder, entendemos que mejorarlas. La ciencia política tiene otros ámbitos como la ciencia de la administración para también
arrojar un poco más de luz en torno a cuestiones muy controvertidas y muy polémicas que a veces escuchamos en los medios de comunicación en torno a quién tiene las competencias, qué ámbito administrativo, si es el regional, si es el ámbito municipal o local o si es el gobierno estatal quien tiene que tomar las decisiones. Ahora mismo, en el caso del coronavirus, como ya sabéis, al pasar a fase 3, el gobierno central ha decidido que sean las comunidades autónomas quienes tomen la mayor parte de las decisiones relacionadas con la desescalada. Por lo tanto, bueno, pues creo que puede ser un buen ejemplo para entender que estamos en un marco administrativo complejo con diferentes administraciones y diferentes también competencias y legislaciones que a veces, bueno, pueden entrar un tanto en conflicto. Bien, y alrededor de todo esto yo diría que la ciencia política también hace una reflexión normativa, una reflexión en torno a las ideas, en torno a los pensamientos que dan forma a las decisiones que tomamos. ¿Vale? Los partidos políticos son maquinarias electorales, pero también son representantes de ideas, de programas, de apuestas ideológicas, en un sentido o en otro, ¿verdad? Las políticas públicas no son meros programas que se ponen en marcha, sino que también contienen en su seno, contienen una dimensión ideológica, una dimensión normativa, un conjunto de valores, de ideas que el legislador o los partidos políticos que tienen una capacidad de ponerlas en marcha van a, van a intentar llevar a cabo. Entonces, es algo mucho más complejo y necesitamos también una reflexión más teórica, más normativa sobre lo que es el mundo en general. Bien, tenemos un tercer grado que es el doble grado en ciencias políticas y en derecho, donde a todo lo dicho sobre el grado en ciencias políticas deberíamos unir una selección precisa y una selección muy adecuada de asignaturas de estudios procedentes del derecho. ¿Vale? Si consultáis el vídeo, si consultáis la intervención en, en derecho, vais a obtener más información sobre lo que es el derecho y de esta manera podréis tener finalmente una composición más amplia de lo que es el doble grado en ciencias políticas y en derecho. Bien, bueno, estos son los grados. Como os decía antes, podéis consultar pues la mayor parte de, bueno, mucho más que esta información que yo os he dado en la página web de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada. Os animo a ello, os animo a que vayáis a la página web y que indaguéis de una manera más concreta y mucho más precisa en todo ello. Bien, no me gustaría dejar de hablaros un poco sobre lo que también es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, más allá de lo que podríamos decir los grados, ¿no? Los estudios de grado. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología creo que tiene un interés pues distintivo o tiene una marca distintiva que la hace diferente de cualquier otra facultad de ciencias políticas y sociología en España, que es que tenemos un programa de educación abierta, un programa de estudios complementarios y de manera paralela a lo que estudiamos en los grados. Algo así como un currículum paralelo donde podemos desarrollar y podemos ampliar nuestros conocimientos sobre las asignaturas que tenemos en los grados. Tenemos una gran multitud de talleres, de seminarios específicos sobre temas concretos como la oratoria política, ¿vale? Cómo hablar en público, el análisis específico de datos, por ejemplo, de encuestas electorales. Tenemos seminarios, talleres específicos sobre el marketing político, sobre la asesoría política, cómo podemos introducirnos un poco más y entender el mundo de la asesoría a los partidos políticos. Tal vez a alguien le interese ese tema mucho. O ámbitos más sociales o con una mayor incidencia social, como los talleres relacionados con la sensibilización política, con los grupos marginados o los grupos segregados en una sociedad, por no hablar de todo lo que podemos poner en marcha cuando
vinculamos lo artístico con el estudio de la ciencia política y de la sociología, la fotografía social, la fotografía política o el cine social o el cine político. Por lo tanto, tenéis a vuestra disposición de una manera gratuita, de una manera, como os decía, complementaria y paralela, todo este programa de educación abierta. Bien, yo diría un par de cosas más de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología, para animaros aún más a que podáis dar el paso a estudiar ciencias políticas o sociología. Diría que es una facultad especialmente internacional. Lo ha venido siendo durante prácticamente todos los años de su existencia, con un número de estudiantes Erasmus que llegan a la facultad enorme, enorme, y con un número de estudiantes Erasmus que salen de la facultad para estudiar en otras facultades, en otros países de Europa, también ingente. El programa Erasmus es un programa, creo que absolutamente exitoso, con, bueno, pues con las mejoras que se puedan llevar a cabo, por supuesto, pero es un programa de que ha tenido un funcionamiento bastante positivo en la Universidad de Granada en su conjunto y en la Facultad de Ciencias Políticas de una manera, creo que muy especial. Por eso también tenemos algunas asignaturas que se ofertan, que podéis cursarlas en inglés. Bien, lo cual significa que los estudiantes extranjeros pueden venir y pueden eh, seguirla en inglés, aunque obviamente vienen a aprender también español, pero también vosotras y vosotros podéis atender a clases en inglés sin necesidad de hacer esta estancia Erasmus o de forma complementaria, claro, porque por supuesto lo más interesante sería que pudierais llevar a cabo pues una estancia el, con el programa Erasmus. Por lo tanto, es una facultad con un ambiente muy internacional donde vais a encontrar pues, una interacción con personas provenientes, procedentes de una gran cantidad de países en la Unión Europea, en Europa y también fuera de Europa. Y también diría que la Facultad de Ciencias Políticas es una facultad la Facultad de Sociología, la Facultad de Ciencias Políticas es una facultad especialmente mmm, posicionada en la ciudad de Granada, en los debates sociales y los debates políticos. Es un lugar de debate, es un lugar de debate abierto, además, abierto a que los estudiantes, los profesores, el personal de administración y servicios, pero la sociedad de Granada en su conjunto y cualquier otra persona que pueda venir de donde venga, pueda exponer ideas, pueda exponer visiones del mundo, sin ninguna cortapisa ideológica, a excepción de la que podemos considerar que está marcada dentro del ámbito del respeto y de la comprensión recíproca. Por lo tanto, creo que me enorgullezco de presentar un lugar abierto al debate. Es un lugar donde podéis estudiar, donde vais a estudiar, por supuesto, donde vais a tener una formación más allá de la formación estrictamente curricular oficial, con este programa de educación abierta, donde podéis tener una perspectiva mucho más amplia de lo que está ocurriendo a través del ambiente enormemente internacional que ofrece la facultad, pero sobre todo también es un lugar donde os vais a hacer, creo que personas más maduras, por supuesto, pero más comprensivas, más conscientes de lo que está ocurriendo y con valores, en base a valores, como ya os decía, fundamentales, ¿no? Como son el respeto, como son la escucha, como son la crítica, la comprensión, el debate, etcétera. Bien, a mí me gustaría con todo esto que os animaseis a descubrir un poquito más la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología, los estudios que ofertamos y ojalá podamos vernos pronto en las aulas y también a través de la metodología online que vamos a ofertar. ¿De acuerdo? Estoy a vuestra disposición para las preguntas y los comentarios que queráis hacer. Gracias y un saludo a todas y a todos.